Doña Luz de Juan Valera. Doña Luz, hermosa y distinguida dama andaluza, arriba al pequeño pueblo de Villafría en busca de sosiego. Su vida, marcada por la desgracia, la ha llevado a refugiarse en aquel rincón apartado donde el tiempo parece detenido. Hija de padres nobles, pero envuelta desde su nacimiento en un halo de misterio, Luz creció bajo la sombra de un pecado que no era suyo. Su madre, mujer apasionada, había sido engañada y deshonrada por un hombre que jamás la reconoció. Aquella mancha moral la acompañaría para siempre, aunque ella nada tuviera de culpable. Con una educación esmerada, una inteligencia aguda y un alma profundamente religiosa, Luz parecía un ser fuera de su tiempo. Su belleza serena contrastaba con la modestia de sus costumbres. En Villafría pronto despierta la curiosidad de todos. La noble señora vive sola, rodeada de libros y flores, visitando a los pobres y dedicando sus días a la oración. Su presencia ilumina las calles y las almas. Pronto entabla amistad con el párroco del lugar, don Anselmo, hombre de fe sincera y espíritu noble. Él se convierte en su confidente y guía espiritual, aunque en el fondo de su alma la admira con sentimientos que rozan la veneración. A través de largas conversaciones sobre la fe, la caridad y el amor, ambos se reconocen como almas afines. Luz encuentra en Villafría la paz que buscaba, pero su serenidad tiene un trasfondo melancólico. A veces, al caer la tarde, su mirada se pierde en el horizonte, como si esperara algo que nunca llega. Su existencia, tan pura y desprendida, parece un sacrificio silencioso que el destino le ha impuesto. En el sosiego de Villafría, donde el viento apenas mueve las hojas de los álamos, Doña Luz se ha convertido en una presencia misteriosa y amada. Su serenidad inspira respeto, su voz dulce despierta afecto, y su vida callada, dedicada a la oración y la caridad, parece la de una santa encarnada. No obstante, bajo aquel porte de mujer virtuosa y culta se esconde un pasado lleno de sombras que el pueblo ignora y que solo ella contempla con resignación. Desde niña, Luz supo que su existencia era fruto de un engaño. Su madre, doña Manuela, pertenecía a una familia noble y distinguida. Había sido educada con los más altos valores, mas la pasión la llevó por caminos equivocados. Se enamoró perdidamente de un hombre de buena posición, elegante y elocuente, que prometió matrimonio, jurando amor eterno bajo la luna de Sevilla. Con el tiempo, aquel hombre desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí una vida destrozada. Cuando Luz vino al mundo, su madre ocultó el nacimiento. Vivió entre la vergüenza y el remordimiento, hasta que la muerte la alcanzó prematuramente. Antes de morir, confió su hija al cuidado de un sacerdote bondadoso, don Juan, quien se convirtió en su padre espiritual. Bajo su amparo, la niña creció en un ambiente de devoción y estudio. Aprendió francés, música, filosofía y religión. Desde temprano mostró un alma sensible, dispuesta a consolar antes que a quejarse, y una inteligencia tan viva como su corazón. Años después, al alcanzar la juventud, Luz heredó una fortuna modesta que le permitió sostenerse con dignidad. Don Juan le contó la verdad sobre su origen, le reveló que su padre jamás la reconoció y que su madre había muerto amándola. Aquella revelación fue un golpe que marcó su destino. Desde ese día, Luz se juró a sí misma vivir con pureza, como si su vida fuese una penitencia por la falta ajena. Tiempo después viajó a Madrid, donde fue acogida en los círculos más distinguidos. Su hermosura, su voz suave y su trato refinado la hicieron objeto de admiración. No tardó en rodearse de poetas, caballeros y damas que la elogiaban sin cesar. No obstante, ella percibía en todas las miradas un juicio silencioso. Su origen ilegítimo, que los rumores no tardaron en propagar, se convirtió en una barrera invisible. Muchos la halagaban con falsa cortesía, otros la compadecían con fingida bondad. Nadie la amó sinceramente. Hubo un joven marqués que le ofreció matrimonio, pero ella descubrió que lo hacía solo movido por el deseo de lucir una esposa hermosa. Su corazón no conocía el amor verdadero, solo la apariencia. Luz,
hastiada de aquella sociedad hipócrita, renunció a los salones y se retiró del mundo. Decidió buscar un rincón donde su nombre careciera de peso y donde su alma pudiera respirar sin el veneno de las habladurías. Así fue como eligió el remoto pueblo de Villafría, amparada por la discreción del campo y la compañía del párroco don Anselmo, quien la recibió con ternura cristiana. En aquel retiro comenzó una nueva vida. Se dedicó a los enfermos, enseñó a leer a los niños pobres y convirtió su hogar en un templo de paz. Sin embargo, las noches seguían siendo su prueba más dura. A veces, sentada frente al fuego, recordaba el rostro de una madre a la que apenas conoció, y se preguntaba quién sería aquel hombre que le negó su apellido. No lo odiaba, su alma no conocía el rencor. Más bien, sentía compasión por él, como si su pecado hubiera sido también una forma de debilidad humana. En el silencio de su soledad halló el verdadero sentido de la fe. Comprendió que el amor, cuando es puro, no se destruye, sino que se transforma en luz. Tal vez por eso, cada amanecer la encontraba rezando en la pequeña capilla, mientras los primeros rayos del sol iluminaban su rostro sereno. Aquel misterio que la acompañó desde su nacimiento se convirtió en la raíz de su fuerza. Doña Luz había decidido ser el reflejo de lo que su madre soñó y su padre nunca se atrevió a reconocer. En su silencio había redención. En su soledad, una calma que el mundo no podía darle. La vida en Villafría transcurría en calma aparente, pero dentro de Doña Luz y del padre Moreno crecía una tormenta invisible. Ambos luchaban contra sentimientos que no se atrevían a nombrar, refugiándose en la fe como única defensa. Los días se sucedían con la monotonía del campo, misas al amanecer, visitas a enfermos, rezos vespertinos, y, entre todo ello, el brillo contenido de sus miradas. Doña Luz empezaba a percibir en el sacerdote una nobleza tan grande que le resultaba imposible pensar en él como un hombre común. En su voz hallaba consuelo, en su gesto encontraba serenidad, y en su presencia sentía una paz que la perturbaba. Cada vez que hablaban sobre el Evangelio o la caridad, ella notaba que sus palabras tenían un eco más humano que divino. Era un sentimiento que no podía confesar ni a sí misma, pero que la envolvía como un suave incendio del alma. Por su parte, el padre Moreno vivía dividido. En su interior resonaban las promesas hechas a Dios, pero también la voz secreta del corazón. Muchas noches, en soledad, se arrodillaba ante el crucifijo suplicando fortaleza. Señor, decía, no permitas que mi fe vacile. Mas la imagen de Doña Luz aparecía ante él con tal pureza que no podía verla como tentación, sino como una manifestación del amor verdadero, aquel que Dios concede a las almas justas. Una tarde de primavera, mientras paseaban por el jardín de la casa de Doña Luz, el padre Moreno habló con franqueza. A veces creo que Dios nos pone a prueba con los sentimientos más nobles. Tal vez el amor no sea pecado si no se aparta del bien. Doña Luz bajó los ojos, turbada. Lo que nace del alma, respondió, no puede ofender al Creador si se mantiene puro. Aquellas palabras sellaron un entendimiento silencioso. Desde ese momento, ambos comenzaron a vivir una relación hecha de miradas, gestos y silencios que decían más que las palabras. La gente del pueblo, siempre observadora, empezó a murmurar. Algunos decían que el padre Moreno pasaba demasiado tiempo en la casa de Doña Luz. Otros, que aquella amistad no parecía de carácter espiritual. Don Anselmo, el viejo párroco, notó la situación y habló con el joven sacerdote. Hijo mío, los ojos del mundo son duros y ciegos. No basta con ser inocente, que hay que parecerlo. El padre Moreno comprendió la advertencia. Durante algunos días evitó visitar a Doña Luz, limitándose a verla en la iglesia o en los actos de caridad. Ella sintió esa ausencia como una herida profunda. Se reprochó haberlo arrastrado a un conflicto que tal vez destruiría su vocación. Una tarde, no resistiendo más la distancia, Doña Luz acudió a la iglesia. Lo encontró solo, rezando frente al altar. Se acercó lentamente y, con voz temblorosa,
le dijo: «Padre, si mi presencia le causa pena, me iré de Villafría. No deseo ser motivo de sufrimiento para nadie». Él levantó la mirada, conmovido. «No, doña Luz», respondió. «No huya. Si algo he aprendido junto a usted es que el amor, cuando es sincero, se transforma en fe». Ambos permanecieron en silencio. No hubo palabras de pasión, ni promesas, solo la aceptación de un destino imposible. Desde ese día, la distancia entre ellos se llenó de resignación. El padre Moreno se entregó con mayor fervor a sus deberes religiosos, doña Luz intensificó su caridad. Pero en cada acción había un eco del otro. Ella bordaba mantos para la iglesia, y él los bendecía con una emoción que apenas podía ocultar. Sus almas estaban unidas en una comunión secreta, más fuerte que cualquier juramento humano. La primavera se tornó en verano, y con el calor llegaron noticias: el obispo había decidido trasladar al padre Moreno a otra diócesis. El anuncio cayó sobre doña Luz como una sentencia. No protestó, no pidió explicaciones, solo rezó, como quien entrega su corazón a la voluntad divina. Esa noche, cuando la luna iluminó el jardín, comprendió que había amado por primera vez y que aquel amor, imposible en la tierra, quedaría grabado para siempre en el cielo. El anuncio de la partida del padre Moreno cayó sobre Villafría como un presagio de tristeza. Nadie lo esperaba, y menos aún doña Luz, que vio en aquella decisión una prueba de la voluntad divina. Durante días, el sacerdote evitó verla. No por falta de afecto, sino por temor a que las palabras finales quebraran la fortaleza que ambos habían intentado sostener. Ella comprendió su silencio y lo aceptó con la misma dignidad que había guiado toda su vida. El pueblo se preparó para despedir al sacerdote. Las campanas repicaban cada mañana con un sonido melancólico, como si quisieran prolongar su presencia. Doña Luz, recluida en su casa, pasaba las horas en oración. No pedía que él se quedara, pedía, con humildad, que Dios le concediera serenidad para aceptar la separación. Su fe, tan probada por la vida, hallaba en ese sacrificio su expresión más pura. La víspera de su partida, el padre Moreno acudió al hogar de doña Luz. El atardecer teñía el cielo de tonos dorados y rosados. Entró sin ser anunciado, como quien vuelve al lugar donde dejó parte de su alma. Ella lo recibió con la calma de quien sabe que el destino está escrito. «Ha llegado la hora, doña Luz», dijo él con voz contenida. «Parto mañana al amanecer». Ella asintió, sin apartar la mirada. «Dios lo acompaña, padre. Ha sido un guía para todos nosotros». «Y usted», respondió él, «ha sido la imagen de la virtud. Si algo me duele dejar, es su amistad». Sus ojos se encontraron, y por un instante el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Ninguno se atrevió a hablar de amor, que ambos comprendían que ese sentimiento, tan humano, había alcanzado una forma espiritual que los unía más allá de la carne. Antes de marcharse, el padre Moreno sacó de su breviario una pequeña cruz de madera. «Llévela usted, doña Luz», le dijo. «Que le recuerde que el sacrificio también es amor». Ella la tomó entre sus dedos temblorosos y la besó con devoción. «Prometo conservarla hasta el final de mis días». Cuando él se fue, doña Luz cayó de rodillas y lloró en silencio. Aquellas lágrimas, que nunca había derramado por sí misma, eran la confesión más sincera de su corazón. Pasaron los meses. El otoño cubrió de hojas los caminos y el invierno trajo su manto de frío. El padre Moreno, desde su nuevo destino, escribió pocas veces. Sus cartas eran piadosas, breves, llenas de prudencia, pero cada palabra guardaba una ternura velada. Doña Luz las leía en su habitación y las respondía con serenidad, como quien conversa con un alma hermana. Con el paso del tiempo, la salud de doña Luz comenzó a debilitarse. Su cuerpo, siempre frágil, no resistió las privaciones ni el peso de la soledad.
Continuó dedicando su vida a la caridad, ayudando a los pobres, visitando a los enfermos, enseñando a los niños. Villafría la veneraba como a una santa, sin saber que su fuerza provenía del recuerdo de un amor imposible. Una noche, cuando el invierno tocaba a su fin, pidió a su criada que la dejara sola. Encendió una vela, tomó entre sus manos la cruz de madera que el padre Moreno le había dado y la colocó sobre su pecho. Luego se arrodilló ante la imagen de la Virgen y susurró: «He amado, Señor, sin ofenderte. Si ese amor fue mi culpa, que sea también mi redención». A la mañana siguiente, la hallaron en el mismo lugar, con el rostro sereno y una sonrisa leve, como si hubiera encontrado al fin la paz que buscó toda su vida. La noticia de su muerte se extendió por el valle. El padre Moreno, al saberlo, guardó silencio durante horas, mirando al cielo con los ojos humedecidos. Dijo misa por su alma y, en lo más íntimo de su corazón, comprendió que ella había sido su verdadera maestra. Desde entonces, cada vez que veía un amanecer, pensaba en Doña Luz y murmuraba una oración: «El amor que no se nombra, vive para siempre en Dios». Doña Luz fue enterrada en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un ciprés que crecía junto al muro de la iglesia. En su tumba colocaron una lápida sencilla con una sola inscripción: «Aquí descansa Doña Luz. Vivió amando en silencio». Y el silencio, al caer sobre su sepulcro, parecía una bendición eterna. Únete a mi canal para crear más contenido. Gracias.